Hola otra vez. Volvemos a la rutina de siempre, leyendo la autobiografía del general Franco. Empezamos por donde lo dejamos. Pero no quisiera alargarme demasiado sobre la figura de mi padre, tangencial en mi vida desde que yo abandoné el Ferrol en 1907. Sus defectos no eran exclusivamente suyos, sino también atribuibles al mucho daño que había causado en los espíritus, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, la disolución de la disciplina del pensamiento tradicional español, ligado a tres ideas fundamentales que hicieron suyas los tradicionalistas del siglo XIX: Dios, patria y rey. Mi padre se proclamaba cristiano, pero a su manera, y en realidad se alejó demasiado de Dios, origen de todas sus oscuridades posteriores. Tan cerca de él como estuvo mi madre y tan lejos como estuvo mi padre, hasta que yo conseguí devolverle al seno de la Iglesia. Está próximo mi fin, hijos míos, muchachos. No busco yo las cavilaciones religiosas que ya me buscan ellas a mí, sobre todo a propósito de postrimerías, tiempo de encuentro con los seres queridos y perdidos, placer suficiente como para merecerlo a coste de toda clase de sacrificios, como se merece un permiso el recluta que ha cumplido con todo lo que se le ha encomendado. Hago cuanto puedo por reencontrarme con mi madre, con Pacita, aquella hermanita cuyo recuerdo se me desdibuja, con Ramón, incluso con mi padre, a pesar de todo cuanto se dice. Estoy más convencido de ver a mi padre en los cielos que al pobre Ramón. Cuando mi padre estaba agonizando, le envié dos sacerdotes de mi confianza, el capellán de mi regimiento y a mi asesor religioso, el padre Boulard. En su delirio de moribundo confundió a estos dos misioneros de su salvación con los curas que iban a casarle con su compañera ilegal, trámite al que había sido inducido y para el que estaba dispuesto. No lo estaba, en cambio, para recibir la extremaunción y la presencia de mi hermana Pilar, el alejamiento de la nefasta compañera y de su hija, así como la contundencia argumental de los sacerdotes que yo le enviaba, forzaron la confesión y la extremaunción, por lo que el alma de mi padre consiguió la purificación final tras una vida que como buen pero distante hijo no debo sancionar. Forcé su retorno al seno de la Iglesia con la misma vocación de servicio con que forcé el retorno de España a sus esencias católicas. Yo entonces ya había asimilado suficientes estudios para saber la causa del torcimiento de aquel árbol viejo, no corregido a tiempo y sin ánimos teóricos excesivos. Me creo en el deber de transmitiros un resumen somero de mi pensamiento, adquirido tanto o más por la observación de los efectos que por el estudio de las causas que los provocaron. Comprendo lo que la dispersión del espíritu moderno, convocado por tantos estímulos y separado de la correcta selección de lo necesario, puede llevaros, muchachos, a minimizar el papel de los enemigos secretos del orden, agentes malignos de la división y la destrucción de aquellos países llamados por Dios a ser la reserva espiritual de su obra en la tierra. Aquella España unida, única imperial que pareció la leyenda negra exterior como guerra psicológica e ideológica contra una hegemonía ganada en los campos y en los mares de batalla. Tuvo que afrontar desde el siglo XVIII la acción de fuerzas disgregadoras interiores conectadas con las sectas. Un somero inventario que se alerte vuestro para que se alerte vuestro espíritu y una recomendación. Leed con espíritu patriótico y devoto la historia de los heterodoxos españoles, de nuestro gran polígrafo Marcelino Menéndez y Pelayo. El gigante intelectual de nuestro tiempo señala que fue la Ilustración
la causante de la corrupción del pueblo español, la destructora de una antigua ciencia española basada en el conocimiento desde Dios de la obra de Dios. No faltaron en aquellos tiempos, como no faltan ahora, intelectuales valientes que osaron oponerse a los hijos de Voltaire o Rousseau, y ahí quedan los nombres de venerados pensadores religiosos: Rodríguez, Castro, Alvarado o esa ristra de providenciales pensadores civiles como Juan Pablo Forner, autor del discurso sobre el espíritu patriótico que yo leí según el consejo de un sabio dominico. Allí se denuncia la filosofía de la Ilustración como el horrendo fruto de sofistas audaces e impunes, que sólo ha sabido inspirar ruina, destrucción, destrozos, mortandades, rapiñas, sacrilegios, proscripciones, rabia, ferocidad como nunca había contemplado en los anales de la locura humana. Y se dice que el pensamiento no delinque, máxima del Lombroso. Cuando el pensamiento negativo se emite, delinque cuando se organiza a través de las sectas y se convierte en un delito de corrupción social. En vano intentó el erasmismo desde... Espera. En vano intentó el erasmismo desde el Renacimiento minar los cimientos de la católica España y llegó en la siguiente arremetida mediante los jansenistas, primeros corifeos del mal, anunciadores de los excesos filosóficos posteriores, reformistas encubiertos. Los jansenistas españoles actúan a la sombra del imponente Carlos IV y forman un partido jansenista protegido en algunos salones de la aristocracia, como el de los condes de Montijo, avance de una actitud snob de las clases más educadas y mejor instaladas que, afortunadamente, siempre tuvo la réplica contundente del pueblo bajo pero sano. Y a la par, antes de converger, iba la masonería, activa en España desde el primer cuarto del siglo XVIII y 50 años después ya instalada en los pasillos del poder, cuando no era el mismo poder. Quizá no os digan nada los nombres de Florida Blanca, Aranda, Jovellanos, Godoy y Mal Síntoma, si no os dicen nada, porque mediante estos altos cargos de la corte de Carlos III y Carlos IV, la masonería empezó a destruir la fortaleza española y el imperio mismo como territorio a la sombra de esa fortaleza. Masones fueron los que convocaron las Cortes de Cádiz y masones los agentes que propagaron por América la rebelión contra la Madre España, San Martín y Bolívar a la cabeza. La grandeza militar, evidente de los llamados libertadores no oculta su carácter de agentes destructivos de la obra de España, alentados desde las logias de Londres, París y Viena, como una auténtica quinta columna movida por los intereses destructores del poderío español. Y a lo largo del siglo XIX fue la masonería quien debilitó el antiguo orden sin sustituirlo por un nuevo orden, la que llevó al empantanamiento moral donde... Ay. Y a lo largo del siglo XIX fue la masonería quien debilitó el antiguo orden sin sustituirlo por un nuevo orden, la que llevó al empantanamiento moral donde se hundieron más que en los mares las escuadras y los ejércitos de una España debilitada desde dentro. Tardé en llegar a este saber clarificador, pero bastaba ver y escuchar
para adquirir una primera conciencia de la causa de aquel efecto, de aquella melancólica tristeza que reforzaba la ya de por sí natural melancolía gallega de mis gentes, rota en ocasiones por estallidos de rabia y justiciera. Recuerdo un paseo con mi padre, mis hermanos y mis dos primos mayores de la rama Franco Salgado Araujo por los alrededores del Ferrol y la indignación paterna por el desgobierno de España. Especial mención debo hacer de mi primo hermano Francisco Franco Salgado Araujo, Pacón, sobrenombre que recibió por lo alto que era desde niño, en inevitable comparación conmigo, Pacón y Paquito. Pacón era hijo de un oficial de marina muerto en campaña, y también un huérfano de madre desde temprana edad, por lo que él y sus hermanos fueron tutelados por mi padre. En cierta manera, yo heredé aquella tutela a lo largo de casi toda mi vida adulta, porque allí a donde yo fui destinado me seguía Pacón, unas veces por petición suya y otras en atención a mis demandas, sabedor yo de que mi primo se sentía más seguro a mi lado, y fue mi sombra como ayudante militar o secretario hasta que se jubiló. Tal vez gracias a este entrañable lazo prosperó en su carrera militar, no porque yo algo hiciera para promocionarlo, sino porque algo recogió de los hechos históricos que yo iba viviendo, desde la guerra de África hasta la guerra civil. También su primo Pacón, el teniente general Francisco Franco Salgado Araujo, confirma en mi vida, junto a Franco, el especial carácter de su tutor, su padre, general, y a la escena de su primo Nicolás, refugiado bajo un sofá, pero conserva una cierta ternura en el recuerdo para aquel hombrón, que lo trató casi como un hijo y ocupó el espacio vacío dejado por su padre. A nuestro tutor, que contaría por aquella época unos 45 años, le gustaba mucho pasear con sus hijos por los alrededores del Ferrol. Como es natural, también íbamos mi hermano menor y yo, aproximadamente de la misma edad de su hijo Nicolás, y algo mayor que la de Paco. En nuestros largos paseos por tierra, por las carreteras, caminos y montañas de la ría ferrolana, fomentaba nuestra cultura y nuestra unión fraterna. Mi tutor, que era hombre muy inteligente y ameno, hablaba constantemente, nos describía las diferentes clases de terrenos, árboles, pájaros, ganado, etcétera, etcétera. Todo cuanto consideraba de interés que supiésemos. Lo mismo cuanto se relacionaba con las comunicaciones telegráficas y telefónicas, electricidad, etcétera. Si paseábamos por un camino costero y se divisaba de cerca un barco, se apresuraba a describirlo, pudiendo asegurar que nos aprendíamos la técnica marinera y la nomenclatura, lo que jamás olvidé. No olvido tampoco las magníficas lecciones de historia naval ferrolana, ataque de los ingleses y desembarco de una flota que mandaba el vicealmirante John Warren, compuesta de 21 buques de guerra. Sobre el propio terreno de la playa de Doniños nos explicó con todo detalle el desarrollo de dicho desembarco, que se inició el 28 de agosto de 1800. A pesar de sus defectos, mi padre era un hombre severo e ilustrado que tenía en su cabeza toda la historia de la grandeza de España y encogía un mirador sobre la bahía para repetir lo que había exclamado Pitt cuando lo contempló por primera vez. Si Inglaterra tuviese en sus costas un puerto como este, mi gobierno lo cubriría con robustas murallas de plata. ¿De dónde iba a sacar la empobrecida España de 1898 la plata para aquellas murallas? Y fue en uno de aquellos paseos consumado ya el desastre americano, cuando mi padre, entre eruditas
disquisiciones sobre las técnicas de navegar y las portentosas exhibiciones de su memoria, a propósito de la nomenclatura de los barcos, nos habló por primera vez de una parte irreductible de la raza española que aparece en momentos de crisis, cuando es más necesaria, desde los tiempos de los almogávares. Papá, ¿quiénes eran los almogávares? Eran guerreros escogidos de la raza española, duros para la fatiga y el trabajo, firmes en la pelea, ágiles y decididos en la maniobra. Su valor, que es igualado en la historia por el de ningún otro pueblo. Qué bonito es ser almogávar. ¿Cómo hay cómo no hay ahora almogávares? Cuando llega la ocasión no faltan. Solo se perdió tan bonito nombre, pero el almogávar será siempre el soldado elegido, el voluntario para las empresas arriesgadas y difíciles, las fuerzas de choque o de salto. Su espíritu está en las venas españolas y surge en todas las ocasiones. No recuerdo si era yo quien interrogaba a mi padre, aunque por mi temprana edad lo más lógico era que sus interlocutores fueran mi primo Pacón o mi hermano Nicolás. Pero a pesar de ser un niño, adivinaba que tras aquella frente poderosa y fruncida se agitaba una profunda insatisfacción histórica. El discurso de mi padre prosiguió frente a la conjura masónica que ha minado nuestras propias filas y nos ha hecho perder el imperio. Algún día volverán a surgir los almogávares. Mi padre quedó inmerso en sus pensamientos y nosotros nos pusimos a correr por los senderos y los bosques incorporando a nuestro vocabulario las voces peyorativas heredadas del desastre. Insurrecto, masón, mambís. El nombre dado a los rebeldes urbanos en la guerra separatista de finales del siglo XIX. Aquí es evidente la idealización del padre, según el modelo de padre que usted inventó en el guión cinematográfico Raza. Incluso la información sobre los almogávares está extraída de Raza, desde el error de suponer españoles a una tropa mercenaria catalano-aragonesa anterior a la existencia de una conciencia de España. También parece poco probable que su señor padre se condenara a la masonería porque flirteaba con la masonería, y años después reaccionaría indignado cuando llegaba a su conocimiento las opiniones filosóficas de su hijo caudillo sobre los masones. Usted se permitió ascenderle de categoría naval y humana a su criterio en raza y lo convierte en el capitán Churruca, nada menos que Churruca, apellido nobiliario de uno de los héroes de la batalla de Trafalgar. Es curioso que usted matara a su padre y a su hermano Ramón en su novela guión Raza, el primero bajo el nombre de Churruca. Le regaló a usted las estaturas de héroe naval en desigual combate con los norteamericanos en la guerra de 1898, y al segundo, Pedro, en la novela, lo mata usted a manos de sus propios excompinches, los milicianos rojos. Dejo estos datos en manos de los psiquiatras. Del deseo de un padre diferente queda constancia en la misma obra, considerada por sus aduladores como mérito suficiente como para compararle con Cervantes, mitad escritor, mitad soldado. Qué rápidos pasan los días en la paz de la pequeña villa. Qué sucesión de intensas emociones. Cuánta ha sido la sabiduría de la excelente madre en la formación y cuidado con los hijos. Qué alegría al constatar sus adelantos o sus reacciones nobles y generosas. Con qué afán se dispone Churruca a llenar el papel de padre, hasta ayer desempeñado por su noble compañera. Juegan en el jardín los niños cuando Churruca regresa de la base naval. Isabel y sus hijos salen a su encuentro. Los hijos lo rodean y lo besan. Isabelita, ¿has traído los libros? El padre. Sí, aquí los traigo, mostrando un paquete y acercándose a una mesita de jardín, se sientan y desata el paquete.
para ti, Isabelita, tu historia de Becasine. Tómala, Isabelita, besándolo después de coger el libro. Gracias, papaito. El padre. Para ti, José, el cuaderno para tus dibujos y los lápices que deseabas. José, gracias, muchas gracias. El padre. Y para ti, Pedro, y en realidad para todos, este hermoso libro de las glorias de la Marina Española. Veréis qué bonito es. Los tres chicos se acomodan a su alrededor. En el libro van apareciendo efigies de caudillos, grabados de mares y de combates en la mar. Mirad, las galeras fenicias, qué finas y arrogantes, más comerciales que guerreras. Han sido la madre de las marinas del mundo. Los fenicios, navegantes por excelencia, pusieron su capacidad náutica al servicio de sus empresas mercantiles. Tal vez se produjera la inculcación de estas lecturas concretas, pero en cualquier caso su selección de libros y papeles ayuda a deducir las lecturas de toda su vida. Aquellos libros que usted llevaba en la maleta, viaje tras viaje, en esa maleta biblioteca ambulante, que sus geógrafos glosan como prueba fehaciente de su inconmensurable cultura, cultura de noticiario, de voz en off, pedantuela y gangosa. Y lo vamos a dejar aquí, que me pica la garganta. Bueno, pues creo que voy a volver a seguir de momento solo con la serie de blog y esta serie de audiolibro o lectura, como queráis llamarlo, aquí en YouTube. Sin más, no os suscribáis, no comentéis, no le deis a like, no compartáis este vídeo por nada del mundo, nada sirve de nada, sed felices.